Hola, somos Secreto Agis. Hoy vamos a iniciar con nuestra línea de podcast. Vamos a emitir 1 o 2 por semana. Vamos a empezar con el relato de un experto en políticas de seguridad, el investigador en políticas seguridad Rurkin Klein, quien nos va a hablar sobre la situación de la guerra Rusia-Ucrania. Gracias por la invitación. Estos espacios son muy útiles y necesarios para generar conocimiento y conocer cómo evoluciona la historia detrás de las noticias que vemos o leemos. Para iniciar, quiero hacer un contexto general actual, sin tintes políticos, religiosos ni subjetivos. Tras la anexión de Crimea en 2014 y la posterior guerra en Donbass, Rusia ahora ha atacado a Ucrania en todo su territorio. El plan original de Moscú para tomar el control de toda Ucrania capturando rápidamente Kiev ha fracasado. En cambio, está surgiendo un curso más largo de la guerra. La brutalidad de la guerra rusa y las máximas exigencias de Moscú dificultan un proceso de negociación. En Rusia, la guerra va acompañada de una represión interna cada vez mayor. Al mismo tiempo, las sanciones junto con los reveses militares y las altas cifras de víctimas aumentan la presión sobre el liderazgo político. En Ucrania, por otro lado, la guerra está fortaleciendo la identidad nacional y el rumbo del país hacia el oeste. La guerra de agresión de Rusia pone en duda los supuestos básicos de las políticas alemanas y europeas sobre Rusia y Europa del Este. Está demostrando ser un catalizador para una reorientación del orden de seguridad europeo y la política energética europea. Pero la guerra también está teniendo un impacto más allá de Europa, por ejemplo, en el equilibrio de poder global con China o la seguridad alimentaria. Por otro lado, la tendencia hacia la militarización de la política exterior rusa culminó con la invasión rusa de Ucrania. Al mismo tiempo, la guerra expuso las debilidades del programa de modernización militar lanzado por Moscú en 2008. En comparación, se pueden ver los éxitos de las reformas implementadas en las Fuerzas Armadas de Ucrania desde 2014. El ejército logró repeler la ofensiva inicial de Rusia hacia Kiev. Desde entonces, las hostilidades se han concentrado más en el este y sur del país. Al mismo tiempo, Moscú está tratando de evitar que los estados occidentales brinden apoyo militar a Ucrania, advirtiendo, entre otras cosas, de una escalada nuclear de la guerra. Si has estado atento, puedes observar que desde el comienzo de la invasión, han fracasado varios intentos de poner fin a la guerra mediante negociaciones. Los intentos de mediación internacional por parte de Turquía y otros actores no lograron avances. Kiev y Moscú mantuvieron negociaciones bastante intensas en marzo. Ucrania hizo propuestas de gran alcance que Rusia se negó a aceptar. Las conversaciones se estancaron en abril en medio de los crímenes de guerra rusos en Bucha y otros lugares y las victorias militares de Ucrania. No está claro cuándo se darán las condiciones para las negociaciones efectivas de alto el fuego, en la sociedad rusa y en su política interior. La situación no está mejor. Incluso antes del 24 de febrero de 2022, Rusia era una dura autocracia en la que los derechos humanos y las libertades estaban severamente restringidos. Con la decisión de atacar nuevamente a Ucrania, Vladimir Putin llevó a su país a la dictadura. El Estado ruso reprime las protestas contra la guerra y ha impuesto penas draconianas por criticar la guerra. La represión y la censura bélica también han silenciado a los últimos medios independientes del país. El espacio de información ahora está completamente controlado por la propaganda estatal. Los informes que se desvían de la opinión de los líderes rusos solo son accesibles de forma indirecta. Además, desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, la represión, el aislamiento internacional y las sanciones económicas han provocado que cientos de miles de rusos den la espalda a su país. Otros acontecimientos políticos internos en Rusia están estrechamente relacionados con el resultado de la guerra. Vladimir Putin necesita una victoria para asegurar su futuro político. Si no lo hace, el régimen actual podría tambalearse. En una historia paralela, por así llamarlo, Ucrania ha estado en un conflicto continuo con Rusia desde 2014, que ha tenido un impacto significativo en la política interna y la sociedad de Ucrania en los últimos años. Desde entonces, un número significativamente mayor de ucranianos se han identificado con su estado y sus símbolos. Además, los partidos y políticos prorrusos han sido marginados y el espacio público ha sido descomunizado. Lo siguiente que veremos, como la renovada escalada del conflicto, la declaración de la ley marcial y la movilización general desde finales de febrero están afectando a la política y la sociedad. Los acontecimientos más importantes incluyen la nueva unidad de la élite política, la prohibición de los partidos prorrusos, el importante papel de las actividades de la sociedad civil y la resistencia en los territorios ocupados. Con todo esto, el mundo ha reaccionado. En respuesta a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, un gran número de países occidentales han introducido duras sanciones económicas contra Rusia. Las medidas contra el Banco Central de Rusia y el sector financiero en particular, pero también un embargo tecnológico de gran alcance, están golpeando duramente al país.
Como resultado, Rusia enfrenta la crisis económica más profunda desde principios de la década de 1990 y una transformación económica integral. Incluso las relaciones económicas con importantes socios políticos como China colapsaron en los meses posteriores al comienzo de la guerra. Las exportaciones de energía de Rusia, inicialmente exentas de sanciones, son cada vez más el foco de nuevos paquetes de medidas. Las cadenas de suministro actuales también están en entredicho para otras materias primas, para las que Rusia tiene una posición importante en el mercado mundial. Adicional, Europa se ha manifestado, alertando sus tropas y activando protocolos de seguridad, dejando ver cómo la agresión contra Ucrania, que viola el derecho internacional, representa también un intento de Moscú de rediseñar el orden de seguridad europeo establecido tras el final de la Guerra Fría a favor de Rusia. Esto tiene repercusiones mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Muchos estados europeos han anunciado que aumentarán drásticamente sus gastos de defensa, incluida Alemania con los activos especiales de la Bundeswehr como parte del punto de inflexión anunciado por el canciller federal. La OTAN está fortaleciendo significativamente las defensas de su alianza en el este. En un movimiento histórico, los dos países del norte de Europa, Finlandia y Suecia, decidieron unirse a la Alianza Atlántica después de décadas de neutralidad en la alianza. La Unión Europea proporciona a Ucrania apoyo militar del Fondo Europeo para la Paz. El diseño de un nuevo orden de seguridad europeo también afecta a las relaciones transatlánticas. La relación entre la soberanía estratégica europea y la alianza transatlántica es ambivalente y la sostenibilidad del compromiso estadounidense con la seguridad europea más allá de las próximas elecciones presidenciales es una cuestión abierta. Además de los efectos en Europa y parte de Asia, esta guerra ha tenido un impacto global, y las consecuencias de la guerra rusa contra Ucrania y las sanciones y contrasanciones se pueden observar a nivel internacional. Dentro de Ucrania y en la vecindad europea, millones de personas están huyendo. La atención humanitaria a corto plazo es un desafío tan grande como la recepción y el apoyo a largo plazo de los refugiados ucranianos en los países vecinos, otros países de la Unión Europea, a veces, incluso en países más lejanos como el Reino Unido, Canadá o los Estados Unidos. La guerra también está teniendo efectos potencialmente drásticos en el suministro de alimentos regional y mundial. Ucrania, Rusia y Bielorrusia se encuentran entre los exportadores más importantes de cereales, aceite vegetal y fertilizantes, que por diversas razones ahora no exportan o solo exportan en pequeña medida. Esto conduce a enormes aumentos de precios, escasez de alimentos, aumento del hambre y conlleva el riesgo de desestabilización social en países con una alta dependencia de las importaciones. Además, la guerra tiene un impacto en cuestiones de orden global. Esto se aplica al conflicto de sistemas entre las democracias liberales occidentales y los sistemas autoritarios, así como a la constelación de poder entre Rusia, China y los Estados Unidos. Va que hasta acá termino mi participación. Gracias Secreto Agis. Espero estar pronto de vuelta con nuevos temas, abrazos y éxitos. Hasta acá terminamos con este primer podcast. Te invito a que te suscribas en nuestras plataformas y nos des likes y comentarios. Somos Secreto Agis.